presencia. Qué lindo es estar en tu presencia, Señor. No hay nada más valioso, no hay nada más importante. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Hoy tenés la oportunidad de hablarle. ¿Crees que Él está escuchándote? Mi corazón te adora. Él presta su oído a su casa, a su pueblo. Jesús, mi amado. Todo es para ti. Todo es para ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Solo quiero
solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Hoy, Padre Celestial, queremos verte, queremos contemplarte, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, por este momento de adoración. Queremos realmente demostrarte que nuestro corazón te adora, Señor. Perfecciona nuestro amor hacia ti, Señor. Envuélvenos, Señor, con tu libertad en esta tarde. Queremos oír tu voz en donde estás. Levanta tus manos al cielo y decirle que nada ni nadie hoy me quite la bendición de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, de que esa semilla sea sembrada en mi corazón, Señor. Echo fuera toda preocupación, todo malestar, Santo. Y declaro que esta tarde será una tarde de victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy dale un fuerte aplauso al Señor. Coronalo con palmas. Gloria al Señor. Que hoy se escuche. Aleluya. Si es para Cristo ese aplauso, que se escuche ese aplauso. Es para nuestro Señor, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está aquí. Aleluya. Qué lindo es estar en su presencia. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho, mis hermanos queridos. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tome su lugar, por favor. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día. ¿Qué les parece? ¿Cuántos vinieron con ganas de recibir palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que la palabra de Dios es nuestro sustento. Gloria a Dios. Entonces, es muy importante que exista en nosotros esa sed, ese hambre, de ese sustento que Él tiene para nosotros. Mire, hermano, gloria a Dios. Vamos a hacer un recorrido. Usted sabe que cada martes profundizamos un poquitín más en la palabra del Señor. Generalmente siempre profundizamos en la palabra. Hemos apartado los días martes para poder profundizar un poquitito más. En este caso, quisiera tomar un fragmento de una historia que creo yo que es muy, pero muy importante que la podamos comprender. Aunque de alguna manera pienso que todos los que estamos presentes en este día dominamos un poquito el tema, conocemos algo de la historia del pueblo del Señor, en esta historia del libro de Éxodo exactamente, pero quisiera que nos detengamos un instante en algunos puntos que creo con todo mi corazón que son muy importantes para nosotros. Miren, vamos juntos al libro de Éxodo. Gloria a Dios. En el libro de Éxodo nosotros vamos a encontrar algo muy, pero muy interesante. Vayamos al capítulo 14. Tengo la Biblia de las Américas aquí. Y esta versión de la Biblia de las Américas tiene un título, que el capítulo 14, en donde dice: Faraón persigue a los israelitas. Usted recordará la historia, ¿no? El pueblo del Señor estaba cautivo, estaba esclavizado en Egipto. El Señor comisiona a Moisés para que vaya a liberar al pueblo. El pueblo finalmente, después de esas plagas que cayeron sobre Egipto, salió en libertad y comenzó una marcha. Entonces, conforme nos enseña el apóstol Pablo, lo hemos visto ya en muchas oportunidades, hemos entendido que es así. Todas estas historias, todos estos personajes, cada situación que quedó registrada en la Biblia, nos sirve a nosotros, que nos ha alcanzado el fin de los tiempos, ¿no? Nos sirve como ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando nos acercamos a una historia como esta, conforme a lo que nos enseña el apóstol Pablo, no es una doctrina nuestra ni una ocurrencia nuestra, lo dice el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? El perito arquitecto de la iglesia. Creo que es una voz autorizada como para escuchar, ¿no? Entonces, el perito arquitecto de la iglesia lo que nos dice que todo lo que quedó registrado, lo que está escrito,
nos sirve para nosotros como un ejemplo, para no codiciar cosas malas, para no cometer los mismos errores, para tomar los buenos ejemplos, imitarlos, desechar los malos ejemplos, obviamente, no caer en errores que cayeron en la antigüedad. Mire, vayamos juntos ahora, que salieron en libertad, vamos al versículo 5. Sí, versículo 5, mire, gloria a Dios. Dice, cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud. ¿Por qué cambiaron de actitud? Porque en un principio, frente a la presión que ejercieron cada una de esas plagas, y fundamentalmente la última, que fue la plaga de los primogénitos, decidió el faraón soltar y liberar al pueblo. Ahora, cambió de actitud, cambió de idea una vez que lo dejó libre al pueblo, ¿no? Gloria a Dios. Y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos. Gloria a Dios. Esto es un ejemplo para nosotros, porque también nosotros estuvimos, antes de conocer a Cristo, esclavizados en Egipto. Egipto es figura del mundo. Cuando hablamos del mundo estamos hablando de nuestra vieja vida lejos del Señor, ¿verdad? No en esta nueva vida que estamos viviendo hoy. Entonces, mire qué tremendo, porque cuando hablamos de Faraón y sus siervos estamos hablando, es figura del enemigo de nuestra alma, de sus huestes de maldad, que cuando reaccionaron, gloria a Dios, que el Señor nos ha libertado, obviamente que van a querer actuar de tal manera que querrán atraernos nuevamente. Gloria a Dios. Esto está diciendo el capítulo 14, versículo 5. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor. Mire, gloria a Dios. Versículo 6. Dice que él unció su carro y tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos, con todos los carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pit Airot, frente a Baal-Zephón. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Gloria a Dios. Entonces, en ese momento, obviamente que al pueblo lo invadió un gran temor. Un temor por las represalias que podían tomar aquellos que lo tenían cautivo. Ahora, mire, ¿sí? ¿No le pasó a usted que de repente salió en libertad, se entregó a Cristo, comenzó una vida nueva, ¿verdad? Pero siempre teniendo temor, pensando, recordando esas situaciones vividas, esas experiencias vividas. Entonces, una de las experiencias que tiene un hombre, una mujer de fe cuando comenzó a caminar con el Señor, es muchas veces sentir ese temor. ¿Por qué? Porque hay todo un mundo espiritual que no vemos, yo creo que no estaríamos tan tranquilos si lo veríamos, no, hay todo un mundo espiritual que no vemos de parte de las tinieblas, que va ejerciendo presión sobre la vida del creyente, aquel creyente que quiere vivir una vida en libertad. Entonces, esa presión, tenemos que conocer de esto, porque hay momentos en donde nos preguntamos, pero ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué tanta presión? Aquí está la respuesta. Esta es la respuesta, ¿verdad? La respuesta es que aquel que tuvo que soltarnos está arrepentido y quiere volver a sujetarnos otra vez. Amén, gloria a Dios. Pero observemos esto, mire. Versículo 13. Pero Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor hará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Aleluya, gloria a Dios. Mire. Qué importante es esto, hermano. Ahora, ¿no sonaría mejor que diría, el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden quietos de repente? No sé, ¿verdad?
O no sé, o de repente el Señor peleará por ustedes y le dará victoria cuando enfrenten al enemigo. Sin embargo, dice, mientras ustedes se queden callados. Gloria a Dios. ¿Será que hay palabras que nos ponen tropiezo a nosotros mismos y nos enredamos en ellas? Porque dice la Biblia que las palabras tienen poder. Poder de vida o poder de muerte. Entonces lo que nosotros hablamos tiene mucha importancia. Entonces observemos esta situación. El pueblo salió en libertad, igual que vos y yo. Comenzamos un camino que tenemos que entenderlo. Porque fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Tremendo porque al conseguir una libertad tan deseada, no se imaginaron el proceso que iban a tener que vivir, ¿verdad? Como también nos pasa a nosotros. A veces no entendemos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida porque no entendemos parte de esos procesos. Porque para nuestra imaginación, para nuestro pensamiento, para nuestra razón, bueno, ya hoy, gloria, ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bárbaro, y es una gran verdad. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero hay todo un proceso para que una palabra como esa cobre vida en nuestros corazones y podamos estar fortalecidos de tal manera que esa palabra se haga realidad y no sean solamente palabras. Pero hay otras palabras que nos hacen menguar en la fe. Hay otras palabras que podemos pronunciar, ¿verdad? Y que podemos escuchar de aquel que pueda tener temor y está a nuestro lado, porque dice, el Señor peleará por ustedes mientras ustedes os quedéis callados. No bastaba con que se calle uno, se tenía que callar todo. Porque de repente, fíjense, si uno empezaba a hablar negativamente, el otro lo escuchaba y por ahí le daba la razón y se sumaba a la misma proclama y así se iban contagiando uno con otro de tal manera que terminaban desmayando y se quedaban en la mitad del camino, ¿verdad? Ahora, observemos algo aquí, acompáñeme, gloria a Dios. Dice que en ese momento en que ya llegaban los egipcios sobre ellos, por delante estaba el mar. Y era una situación bien difícil, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Gloria a Dios. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y un muro a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución, entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros, sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. ¿Ustedes se dieron cuenta que pasó un largo tiempo? La vigilia de la mañana pasó toda la noche, gran parte del día. Fíjese que hubo muchos momentos en donde el pueblo del Señor se sentía amenazado por los egipcios que estaban casi sobre ellos. Se levanta un tremendo viento, ¿verdad? Tuvieron que ser parte de esa experiencia, ¿no? que justamente los abrazó también a ellos. Era una gran tormenta, mucha confusión para el pueblo de los egipcios y el pueblo de Dios en medio de todo eso. Y Moisés, golpeando las aguas. Y las aguas se abren. Pero cuando las aguas se abren, ellos no tenían que cruzar un arroyo, tenían que cruzar un mar. Entonces, si nosotros vemos, dice que había un muro era de agua, otro muro a su derecha y a su izquierda. Entonces imagínese usted, ¿no? Las aguas, bastante agua, ¿no? Entonces quiere decir que los muros tienen que ser bastante altos. Y el pueblo caminando, allí en el medio, y un muro de agua a un lado y un muro de agua al otro. Gloria a Dios. Viendo los tiburones ahí, ¿no? Y claro, gloria a Dios. Alguna que otra ballena, no sé, amén. Pero algo había, una raya. Y ellos los miraban y seguían caminando. Y miraban los egipcios y seguían caminando, gloria a Dios. Hasta que el Señor, fíjese que dice que desde la nube y desde el fuego jamás los abandonó. Siempre estuvo con ellos. ¿Sabe qué quiere decirnos esta historia a nosotros? Hoy se la traemos a nuestros días. El pueblo del Señor,
O sea, nosotros, ¿cuánto dicen yo soy pueblo de Dios? El pueblo del Señor está capacitado, preparado para poder pasar donde otros no van a poder pasar. Es muy importante entender esto, hermano, porque para Dios no hay nada imposible y Él está de nuestro lado. Mire, veamos esto, acompáñeme, gloria a Dios. ¿Estamos en el capítulo 14? Sí, gloria a Dios. Versículo 26. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal. Gloria a Dios, mire qué tremendo esto, por favor. Y obviamente atrapó a los egipcios. Dice, regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Gloria a Dios. Allí el pueblo de Dios vio el poder de Dios, ¿no? Tremendamente. Ya había visto algunas señales poderosas a través de las plagas. Terminó de ver algo impresionante que fue cruzar este mar rojo. Y si abordamos el capítulo 15, vemos que allí encontramos cánticos de alegría, de gozo por haber visto la salvación del Señor, ¿verdad? Cántico triunfal de Moisés, gloria a Dios. Ahora, mire, el versículo 13 del capítulo 15 de este cántico dice algo muy importante, que el pueblo del Señor, o sea, nosotros, tenemos que comprender. De alguna manera es como ir conociendo, ya ir sabiendo, haciéndonos la idea de a dónde vamos. Porque el pueblo del Señor no es que está estático, el pueblo del Señor está en movimiento, nosotros estamos en movimiento. Nosotros podemos seguir viviendo en esta ciudad, seguir viviendo en el mismo pueblo, no sé, vivir en la misma casa, tener nuestra rutina diaria, pero estamos en movimiento en el plano espiritual, porque hay un destino para todos nosotros y nosotros vamos en pos de ese destino. Dice el versículo 13, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. ¿Cuántos fueron redimidos del poder del enemigo? Amén, ¿verdad? Bueno, el Señor nos guía, no solamente nos ha redimido, sino que nos guía, gloria a Dios. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Entonces, hay un destino para todos nosotros, tenemos que entenderlo. Fíjense, mientras estemos aquí sobre esta tierra hasta que Cristo venga, el Señor nos va atrayendo y nos va llevando a su presencia. Nos lleva, como en este día, estamos aquí, ¿verdad? Todos reunidos como pueblo del Señor y sabemos que el cuerpo de Cristo, amado mío, somos nosotros, es la iglesia. Nosotros somos ese cuerpo, ¿verdad? Este lugar que el Señor ha preparado para que podamos reunirnos hoy, es el santuario que Él ha preparado, una morada donde Él nos está albergando para que estemos todos juntos y le estamos celebrando a Él, ¿no es cierto? Entonces, pero también podemos perder de vista que el Señor nos ha dicho que Él fue a preparar morada para nosotros, ¿verdad? Si no sería así, dijo, si no sería así, no se lo hubiese dicho. O sea, Él fue a preparar una morada. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, hay una morada preparada para nosotros. Está preparado por el Señor. Entonces, Él nos ha redimido y ahora nos guía hacia esa santa morada. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, fíjense que cuando nosotros analizamos bajo estos conceptos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos comprender que no es un agregado más a nuestra vida para que la pasemos mejor aquí en la tierra. Porque muchos inconscientemente se confunden creyendo que al sumarle Cristo y su Evangelio a su vida, y bueno, entonces ahora voy a ser feliz, ahora voy a estar todo bien, ahora de repente voy a vivir de otra manera. Por supuesto que vamos a vivir de otra manera. Por supuesto que vamos a ser felices realmente estando tomando de la mano del Señor. Pero no es nuestro destino este. Entonces, disfrutemos de las bendiciones que Dios nos da aquí sobre la tierra, obviamente, pero no nos acomodemos. ¿Por qué? Porque el camino sigue.
Y el destino es estar en su presencia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? El Señor es grande. Aleluya. Gloria a Dios. Mire. Gracias, Jesús. Pero el hecho es que no se quedaron allí. En el versículo, mire, acompáñeme. Estamos en el capítulo 15, ¿le dije? Sí, gloria a Dios. En el versículo 22, aquí comienza la historia que yo quiero que podamos revisar especialmente en esta tarde. Hasta aquí nos ha servido a modo de introducción ver hasta dónde llegaron. Pero observemos a partir del versículo 22 lo que nos dice la palabra de Dios. Moisés hizo partir a Israel, al pueblo, del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Gloria a Dios. Cuando llegaron a Mara, no pudiendo beber las aguas de Mara porque eran amargas, por tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Ahora, mire qué interesante esto, ¿no? Ellos vieron una gran victoria en su salida en Egipto. El Señor los sacó con mano fuerte, bajo su gran poder. Luego, algo más grande todavía ante sus ojos, que fue como el mar se dividió y ellos pudieron pasar en seco. Un milagro impresionante. Vieron como el Señor los libró de sus enemigos. Y finalmente comenzaron a desarrollar su camino de la mano de Moisés y salieron del Mar Rojo, pudieron cruzar el Mar Rojo. Y si antes ya estaban experimentando los primeros aires de libertad, imagínense después de ver semejante milagro y estar del otro lado del mar, cuando sus enemigos quedaron en el mar. Sin embargo, dice que caminaron 3 días y tuvieron sed. Entonces, llegan a un lugar donde encuentran agua y las aguas son amargas. ¡Ay, Señor amado! Gloria a Dios. Entonces usted, fíjense que aquí, ¿por qué tuvo que ocurrir esto? Usted nunca se preguntó a veces en su propio caminar en el Señor, Señor, ¿por qué tenemos que pasar por aquí? ¿O por qué tenemos que vivir ciertas cosas, ¿no? Yo creo que es una pregunta que todos nosotros en algún momento nos podemos hacer. Pero fíjense que aquí el pueblo empezó a murmurar contra Moisés. En el versículo 24 dice, ¿qué beberemos, Moisés? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó, hay dos versiones que dicen le mostró un madero. ¿Eh? Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Gloria a Dios. Ahora, fíjense qué tremendo. El pueblo, hermano, vio las plagas de Egipto, vio abrirse el mar. Y ahora, frente a una necesidad que tenían, lo tremendo que vieron es que Moisés agarró un árbol y lo tiró al agua. Yo me imagino, ¿no? Me imagino que hasta que no probaron que las aguas habían endulzado, habrán dicho, pero este Moisés, nosotros estamos siguiendo a este. Este está más loco que una cabra. ¿Cómo va a tirar una madera acá al agua? ¿Cómo va a tirar un madero? ¿Cómo va a tirar un árbol? Amén, al agua. Hasta que finalmente y uno se atrevió y probó, creyó y empezó a dar voces y seguro vino otro y vino otro y vino otro y pudieron experimentar que las aguas se habían endulzado. Ahora, conforme a lo que nos dice el apóstol Pablo, esto nos tiene que servir de ejemplo para hoy, a vos, a mí, a todos nosotros. Entonces, fíjense, nosotros fuimos libertados del poder del enemigo. Nos sacó con mano fuerte. Yo no sé lo que pasó en tu vida, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio. Estamos avanzando en este camino. Y por ahí nos encontramos con Mara, ¿no? Nos encontramos con esas aguas amargas, con esas cosas incomprensibles que a veces pueden llegar a ocurrir en el camino del Señor. Pero lo que aquí el Señor le estaba dando una lección a estos hombres y al mismo tiempo a nosotros hoy, dejándonos escrita esta palabra, es que en el tránsito que estamos recorriendo va a llegar un momento en donde vamos a tener que mirar al árbol. Y sabemos que el árbol de vida es Jesucristo.
¿Amén? Entonces, es muy importante comprender esto, porque frente a los interrogantes, frente de repente a las dudas, hasta la incredulidad a veces, ¿no? Nuestra mirada tiene que ser dirigida hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquel que nos redimió, aquel que nos dio una nueva oportunidad, y que jamás nos tenemos que olvidar de eso. Porque es una bendición reconocer a Cristo, reconocer que nos ha dado una nueva oportunidad, pero cuando ya estamos viviendo la nueva oportunidad, ¿y qué hay de esto? ¿No? Muchas veces nos olvidamos de seguir mirando el árbol de vida. Entonces, esto fue bien claro, ¿verdad? Y no sé si es tan claro para nosotros, ¿verdad? No sé, ellos vivieron en carne propia, vieron cómo ese árbol endulzó las aguas. Y bueno, a veces nuestras propias aguas se saben amargas también y necesitamos la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que verlo, tenemos que ver el agua de vida, ¿verdad? Recuerdan cuando hubo una gran mortandad y también fue protagonista Moisés de todo eso, ¿no? Y el Señor le dijo que levante un madero con una serpiente de bronce y todo el que mirara el madero de esa serpiente iba a ser libre justamente de aquellas víboras que lo habían picado, ¿no es cierto? Esas serpientes. Vemos a Cristo que también fue levantado en un madero cuando fue crucificado. Entonces, nosotros, en este peregrinaje nuestro, yo no sé lo que estás viviendo, lo que estás pasando, la situación que podés estar viviendo hoy, pero lo que sí sé es que la salida es ver al árbol de vida. La salida es comenzar a depositar nuestra confianza en Él, comenzar a verlo a Él. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora, no fue lo único que pasó allí, porque cuando un hombre, una mujer de fe como nosotros, ¿verdad?, dirige su mirada hacia Cristo, allí no termina la cosa. Mire, acompáñeme. Estamos en el versículo 25. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Miren lo que dice después. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. Usted sabe que Jesús es el árbol de vida y nosotros somos la rama. Él es la vid verdadera, nosotros somos, ¿no?, los pámpanos. Ahora, dice que en ese momento el Señor le dio ordenanzas, le dio estatutos, ¿verdad? Entonces, ¿podemos ver algunos otros versículos de esto? Algunas otras versiones. A ver, revisemos. Dios habla hoy, a ver, gloria a Dios. Entonces Moisés pidió ayuda al Señor, él le mostró un arbusto, Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor los puso a prueba y les dio una ley y una norma de conducta. Ahora, conforme a esto, ¿verdad?, ¿qué nos puede llegar a hacer pensar a nosotros o a muchos creyentes en Cristo Jesús que nosotros podemos vivir como se nos ocurre a nosotros? Sino que hay normas de conducta. Vos sos un religioso, pastor. No sé, pero así dice la Biblia. O sea, yo no creo que se trate de religión, sino que debe haber una conducta que no puede ser la misma que teníamos antes de conocer a Cristo. Algo tiene que cambiar, hermano. Y no nos podemos conformar con cambiar un poquito. No. Aquí, fíjense, hay un momento donde Dios nos pone a prueba, a ver si vos y yo somos capaces de poder recibir esa norma de conducta. Podemos recibir esas órdenes de parte de Él. Porque el que dice que es de Cristo tiene que andar como Él anduvo. Y no se trata de ponerse una túnica, dejarse crecer la barba y andar en sandalia. No, sino de tomar su ejemplo. Tenemos otras versiones que podamos ver. Una traducción viviente dice: fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Y ahora vamos a ver el decreto. Pero el hecho es que fue allí. Fue allí. Mire qué tremendo, ¿no? Entonces, yo meditaba sobre esto y digo, qué bárbaro es el Señor, ¿no? Porque el Señor nos establece su palabra, nos muestra el camino, nos muestra, ¿no?, la conducta que debemos tener, nos habla de sus leyes,
Nos habla de su voluntad, en definitiva. Pero ¿cuándo lo hace? En el momento en que empezamos a mirar a Cristo. Y tal vez todavía no se les había ido el sabor amargo del agua de Mara a todo el pueblo. ¿Amén? Y fue allí donde el Señor les mostró de qué se trata este camino precioso. Un camino en donde nuestra mirada tiene que estar dirigida a Jesucristo y tenemos que obedecerle. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, fíjense, si hay alguien de nosotros que piensa que sin obedecer al Señor y a su palabra puede llegar a lograr algo en este camino, está completamente equivocado. Que el enemigo se le va a meter, que lo va a engañar, que va a haber algún que otro milagro medio mentiroso, ¿no? Es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque lamentablemente con el paso del tiempo la iglesia se fue degradando, se fue, ¿no? La fueron licuando. ¿Por qué razón? Porque la doctrina se va acomodando a lo que el pueblo quiere oír, lo que el hombre quiere oír. Pero cuando el hombre o el pueblo quiere oír lo que le interesa a su corazón, quiere decir que no hay una conversión genuina en ese hombre o en ese pueblo. Porque aquel que realmente se enamoró de Cristo, aquel que se entregó a Cristo con todo su corazón, él va a querer hacer su voluntad, él va a querer escuchar al Señor y va a querer obedecerle. ¿No están entendiendo esto? Entonces es muy importante que comprendamos que tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios Padre. Nosotros somos sus hijos y hay una nueva vida por descubrir, hay una nueva manera de vivir para descubrir. O sea, que el Señor nos enseñe a vivir nuevamente. A veces porque tal vez tengamos algunos años, por ahí pensamos nosotros que ya tuvimos nuestra experiencia, ya más o menos la cosa la manejamos. No, en Cristo hay una nueva vida. Y el Señor, como nosotros enseñamos y educamos a los niños, también nos enseña a nosotros a vivir esa nueva vida. Ahora, lamentablemente, hay muchos que no desean vivir esa vida nueva, haciendo conforme a las enseñanzas de nuestro Señor. Y muchos de esos terminan siendo ejemplo para aquellos que son inconstantes, para aquellos que aún son débiles en la fe. Entonces de repente, no sé, vos tenés un vecino que también anda con la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Y vos lo ves con ciertas actitudes que decís, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Si este también es creyente, entonces mi pastor me parece que está medio errado. ¿Por qué no me puedo fumar un pucho yo también como mi vecino? ¿Por qué no puedo tener 2 o 3 mujeres y total? Amén. ¿Por qué no puedo? ¿Se dan cuenta? Entonces hay muchos malos ejemplos que nosotros tenemos que identificarlos, hermano mío, porque si no la cosa se puede complicar. Vamos a avanzar otro poquito en esto, mire. ¿Por dónde andamos? Gloria a Dios. Versículo 25, 26. El versículo 26 es donde el Señor los pone a prueba y les da el estatuto y les da la ordenanza. Y le dice: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, mire lo que dice: no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Aleluya. Mire, hermano, ¿cuánto dicen el Señor es mi sanador? Gloria a Dios. El Señor es mi sanador. Claro, si guardás todos los estatutos. El Señor es mi sanador. Claro, si escuchás sus mandamientos. Ay, gloria a Dios. Entonces fíjense que es una promesa que tenemos de parte del Señor. Él es nuestro sanador. Pero hay ciertas condiciones aquí que no podemos dejarlas pasar por alto. Todos queremos escuchar: Dios es mi sanador. Pero hermano mío, tenemos que comprender lo que dice todo el versículo. Mire, aquí claramente dice: si escuchás sus órdenes y guardas sus órdenes. Es clarito. Pero entonces no hay negocio, pastor. Gloria a Dios. Es que sería triste que nosotros lleguemos a esa conclusión de que no hay negocio
porque hay una demanda de parte de Dios. Mire, porque fíjense, si nosotros escuchamos y guardamos sus leyes, sus estatutos, hermano mío, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Si nosotros seguimos escuchando la voz que este mundo, ¿no?, levanta para con nosotros, si nosotros seguimos escuchando aquellos que no tienen Dios, ni fe, ni esperanza nos dicen, si seguimos escuchando, ¿verdad?, y seguimos contemplando la vida que llevan muchos, que de repente hasta pueden decir gloria a Dios o bendiciones, pero con sus hechos nos muestran de que no son hijos de Dios. Pero no, somos todos hijos, gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Entonces, vamos a borrar la parte en la Biblia donde Cristo le dijo a algunos: ustedes son hijos de su padre el diablo. Gloria a Dios. Pero no puede ser, no puede ser, porque jamás Cristo puede decir una cosa así. Entonces vamos a borrar también la página, o la arrancamos mejor, aquella que dice que está el sembrado del trigo y también la cizaña. Que dice que vino el ladrón a la noche y sembró ¿qué? La cizaña en medio del trigo. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano mío, mire, van a comenzar una actividad algunos de los muchachos aquí en la iglesia y la misión que tienen es despertar a los valientes a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se despierta un valiente? Si hay que despertarlo porque está dormido, si no, ¿para qué lo va a despertar? Entonces hay que despertar a los valientes, gloria a Dios. Ahora, lo importante es que ¿quién es un valiente? Porque al mismo tiempo la Biblia dice que no es de los ligeros la carrera. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuándo nos transformamos nosotros en valientes? Valientes para el Señor, no para este mundo, ni para mostrar que somos guapos. No. Fíjense, hermanos míos, aquel que realmente se atreve a hacer lo recto ante los ojos de Dios, ese es un valiente. ¿Por qué es valiente? Porque le está diciendo al mundo no. Porque le está diciendo a los malos ejemplos no. Vos hacés lo que quieras, pero yo sigo adorando a mi Dios. Vos decís lo que a vos te parezca, lo que te digan en tu iglesia, si es iglesia, no sé, pero hacé lo que quieras. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, el que hace lo recto es un valiente. Mire. Si hacés y escuchás y guardás, no te enviaré ninguna de las enfermedades. Entonces, hermano, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto, porque a veces hay algunos creyentes que desafían las enfermedades. Pero, hermano, ojo que esto es bien serio, ¿eh? Porque para hacernos los guapos nosotros con las enfermedades, ¿amén?, para hacerle pito catalán a las enfermedades, vamos a tener que estar obedeciéndole al Señor de veras. Ay, Señor amado. Vamos a tener que y obedecer al Señor no es gravoso. Porque hay toda una corriente por allí que nos quiere hacer creer que obedecerle al Señor es, tener que vivir sufriendo, la voluntad de Dios es no. Y no sé cuántas otras mentiras le están diciendo a la gente. Y esto no es así, porque hacer la voluntad de Dios tiene que ser para nosotros una delicia, un deleite. Entonces, hermano mío, ¿cómo vamos a poder deleitarnos en hacer algo que creemos y nos están diciendo que es gravoso? Entonces, algo pasa acá. Algo está mal, algo no encaja en el rompecabezas del Señor. Amén. Entonces, nosotros estamos equivocados y estamos leyendo la Biblia al revés, ¿no? O algo nos cierra acá, gloria a Dios. Acá dice esto, mire, a ver, ¿dónde estamos? En la Biblia de las Américas. Vamos a Nueva Traducción Viviente. Veamos este versículo 26 en esta versión. Dice, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor. ¿Qué será escuchar atentamente? Que no se me escape nada. ¿Amén? Que no se me escape nada. Pero veo como nosotros recitamos de memoria un montón de versículos o partes de versículos que ya lo tenemos bien claros de memoria, pero nos olvidamos de muchas cosas. No estamos oyendo atentamente. Estamos tomando la parte que nos gusta a nosotros. Dice, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen
lo que es correcto ante sus ojos. Ahora, pero dice que los caminos de Él no son los nuestros. Tampoco los pensamientos nuestros son los de Él. Entonces, es muy probable, creo que esto es, van a coincidir conmigo, que cuando estemos frente a este desafío de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, tal vez no coincidamos nosotros. Ay, gloria a Dios. Me encontré con una hermanita que antes de convertirse al Señor estaba de novio. Gloria a Dios. Yo había tenido un montón de novios. Era una bandida bárbara. El asunto es que llega el Señor y el Señor le habla de ordenar su vida. Y bueno, gloria a Dios. Entonces, la hermanita llegó a la casa y le dijo, mirá viejo, y golpeó la mesa. Conocí a otra persona, le dijo. Imagínate, ¿no? Gloria a Dios. Así que acá yo te voy a tener que dejar. Gloria a Dios. El hombre se quería morir. ¿Cómo que y yo conocí a esta persona? Yo conocí a la persona de Jesucristo. Y él me dijo que así las cosas no son. Entonces, ¿te querés casar conmigo? Y no sé, mirá, ¿qué te parece? Si ¿querés o no querés? Al abrir tu corazón a Cristo. Acto seguido abrió el placar, sacó la valija y le dijo, que Dios te bendiga mucho. Yo me quedo con mi nuevo amor. Y nosotros podemos llegar hasta aplaudir, una cosa así, ¿no? Pero hay que estar en esos zapatos. Hay que tener una decisión firme. Ay, Señora amada. Entonces, y bueno, pero eso, no sé, qué sé yo, es un toque. Alguien me dijo, eso es un toque especial de parte de Dios. ¿Más qué toque especial? Esto no es ningún toque especial. Esto, hermano mío, es hacer lo recto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo sus decretos. Pero eso es la ley, pastor, esto ya no corre más. Gloria a Dios. Esto es la ley. Y sí, no es que esté leyendo el libro de Éxodo, la ley mosaica. Gloria a Dios. Bueno, ahora fíjense, cuando nosotros obedecemos los mandatos y los decretos del Señor, hermano mío, entramos en concordancia y en amistad con Él. Si pegamos un salto del Viejo Testamento y nos vamos al Nuevo, vamos a encontrar el mismo principio. El mismo principio. Porque el Señor muestra claramente en el Nuevo Testamento qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Entonces, es cierto que cambió la ley, que cambió el sacerdocio, estamos bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo sacerdocio, completamente de acuerdo. Pero hay principios que no cambiaron. Los principios de la ley no cambiaron, hermano. Si alguien les dice que la ley no corre más, pues entonces arranquemos el Antiguo Testamento y ya está. No es así. Los principios están para que nosotros los entendamos y los usemos como ejemplo para todos nosotros. ¿Te recuerda que nosotros utilizamos, cuando hablamos justamente de esto, un ejemplo bien drástico, ¿no? Cuando en la antigüedad se encontraba alguien en el acto de adulterio, ¿cuál era la sentencia? Muerte, gloria a Dios. Hoy ya no se apedrea a nadie, hoy no hay muerte física, pero en el adulterio hay muerte espiritual. Entonces, ¿cambió la ley? Sí, ya no hay más piedras, bárbaro. Pero el principio no cambió. El principio era que el pecado trae muerte y sigue trayendo muerte, ¿verdad? Y el castigo es el mismo, porque es la muerte. Entonces, tenemos la bendición de los días de la gracia de poder, hermano mío, ya que el Señor en su memoria y en su misericordia nos permite esquivar esas piedras, poder arrepentirnos, pedirle perdón a nuestro Señor y tomar una nueva oportunidad. Entonces, ahí sí, bienvenida la gracia. Pero no es una gracia para pecar, no es una gracia para tomarlo como libertinaje. No. Es muy importante, los principios no cambiaron. No, pero esa doctrina no tiene. ¿Quién te enseñó eso, pastor? La Biblia.
La Biblia lo dice. Mire, yo puedo estar en desacuerdo con quien sea, puedo pensar de esta manera, de la otra, bárbaro. Pero si lo dice la Biblia, yo lo creo. Y jamás le voy a buscar el pelo al huevo cuando leo la Biblia. Lo que la Biblia dice, yo lo creo con todo mi corazón. Y el que no lo cree, ¿qué le voy a hacer? No podemos obligar a la gente que crea la Biblia, gloria a Dios. Pero si hay un creyente en Cristo Jesús que no cree lo que dice la Biblia o tiene otro pensamiento, me parece que hay algo que no cierra. Amén. Acompáñeme. El hecho es que salieron ¿de dónde? Del Mar Rojo. Llegan a Mara. Pero en Mara comienza otra jornada para el pueblo de Israel. De la amargura de las aguas, el Señor los llevó hasta Elim. Elim, uno de sus significados es árboles grandes, oasis, ¿verdad? Fuentes de agua. Bueno, ahora mire, acompáñeme. Si escuchas atentamente, aleluya, gloria a Dios. En el versículo 25 dice, entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Fíjense, Mara es una instancia en nuestro caminar en Cristo Jesús de prueba. Es una instancia de prueba. Pero las pruebas no son eternas en el Señor. Ahora, tenemos que reconocer, yo he conocido creyentes en Cristo Jesús que viven pruebas eternas y que no cambia su situación. Yo sé de pruebas que son largas, gloria a Dios. ¿Quién es el que sabe cuándo empieza una prueba y termina una prueba? Y lo sabe el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos juzgar a nadie que a lo mejor lo vemos en prueba y bueno, el Señor está tratando con él, gloria a Dios. Ahora, fíjense que lo que tenemos que sí saber es que un creyente no puede vivir toda la vida en Cristo en prueba. Las pruebas comienzan y terminan. Tienen un principio, tienen un final. Así como estuvieron en Mara, llegaron a Elim, ¿verdad? Entonces hubo una jornada allí, hubo un trayecto, un paso en el proceso que Dios desata en nuestra vida. Pero tiene un principio y tiene un final. A veces nosotros extendemos ese final por nuestras propias actitudes, por nuestros propios pensamientos, lo que hacemos. Pero es muy importante que comprendamos que es cierto, hay pruebas en el camino del Señor, pero son para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Fíjense, si usted, no sé, se inscribe en cualquier carrera y usted está estudiando, y bueno, obviamente que va a haber una prueba en el camino. Si no hay una prueba, ¿cómo lo van a evaluar a usted? Lo mismo pasa en el Señor. Somos evaluados por el Señor cuando pasamos por distintas situaciones, como en este caso Mara. Pero siempre tenemos que tener muy claro que la prueba aparece, pero también aparece la salida. Siempre. Entonces, hay un momento que comienza, gloria a Dios porque comienza, agarrémonos del Señor más que nunca, pero también termina, no continúa toda la vida. Cuando usted ve a un creyente que está siempre en prueba, y hermano, es porque ese creyente está peleando con Dios. Y todavía no se enteró que a Dios no le va a ganar nunca. y sigue peleando. ¿Y qué va a lograr con eso? Se tiene que rendir. ¿Cuándo están entendiendo? Ahora, claro, el hecho de rendirse, aunque sea frente al Señor, bueno, obviamente que el Señor va a tener que tratar con el orgullo nuestro, ¿no? Ay. Mire, acompáñeme entonces ahora. A ver. Gracias, Jesús. Mire lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Éxodo, gloria a Dios. Versículo 25, Primera de Pedro, vamos, 1:7. ¿Qué quiero que veamos acá? Mire, Primera de Pedro 1:7. Mara es un lugar de prueba, pero también es un lugar de promesa. Porque yo creo que usted va a coincidir conmigo que muchas de las promesas que el Señor le dio, se las dio tal vez en medio de una prueba. Miren lo que dice aquí. Vamos al 6, a ver, iremos 6 y 7. Mira, gloria a Dios.
en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, decí conmigo, un poco de tiempo. Las pruebas no duran toda la vida. Un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligido con diversas pruebas. Amén. Para que la prueba de vuestra fe, es lo que dice, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, vamos a buscar este versículo, no sé, en TLA. A ver, vemos TLA, traducción en lenguaje actual. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así que cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Es impresionante esto, hermano. ¿Qué leíste, pastor? La Biblia. Mire, gloria a Dios. La Biblia. Entonces, fíjese, hermano mío, que no estamos haciendo la apología de la prueba, del sufrimiento, del dolor. Porque es mentira, no es así. Porque a veces creemos que las pruebas, oh, yo estoy en lucha, estoy en prueba. Estás en la carne y querés seguir andando en la carne y no querés soltar la carne, por eso te duele. Amén. Pero cuando un creyente entiende que la vida en el Espíritu es la que tiene que prosperar en su camino, va a largar la carne que de nada aprovecha, hermano. Entonces ahí empieza a vivir otro peldaño en su vida. Amén. Empieza a caminar de otra manera, empieza a tener otras experiencias preciosas y tener una experiencia con Cristo, lo mejor que nos puede pasar. Pero no podemos solamente buscar experiencias con Cristo cuando nos saca de los problemas. Porque ¿a cuánto nos sacó? A mí me sacó de un montón de problemas, Señor. Y obviamente que eso me ayudó a confiar más y más en el Señor. Pero hay otro tipo de experiencias en el Señor, que no es solamente cuando viene y nos saca las papas del fuego, sino que nos muestra su grandeza. Empezamos a apreciar su amor por nosotros. Nos empezamos a enamorar de Él. Empezamos a descubrir a nuestro amado. Ay, Señor amado, mire qué tremendo esto, por favor. ¡Aleluya! Buscame a ver Nueva Traducción Viviente, que es una versión que vemos muchas veces. Gloria a Dios. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Mire, hay circunstancias que podemos llegar a pasar en este camino precioso, pero tenemos que discernirlas en el Espíritu. Porque si nosotros vivimos todo como una tragedia, si nosotros encaramos cada dificultad que podamos llegar a tener, como muchas veces encaramos las cosas sobre este mundo, o como este mundo las encara, hermano, la cosa se va a complicar. La cosa se va a complicar. Fíjense, nosotros vemos un versículo aquí, que es el versículo 26, en donde tenemos que tomar nota de esto. Dice que el Señor no nos va a enviar ninguna de las enfermedades que envió sobre los egipcios, sobre este mundo, porque Él es nuestro sanador. Pero ¿de qué nos habla? De escuchar, de hacer, de escuchar sus órdenes, de guardar sus órdenes. Entonces, qué importante es comprender esto, hermano mío. Qué importante. Y todo esto no es por presión, no es por intimidación, es por amor. Es por amor, porque el Señor no fuerza a nadie. El Señor no fuerza a nadie de ninguna manera. Al contrario. El Señor te deja. Mi pastor me decía, el Señor te va a dejar caminar. Gloria a Dios.
Hasta que un día dice, bueno, hasta acá nomás. Gloria a Dios. Hasta acá nomás. Ya caminaste y hiciste lo... Bueno, ahora me vas a tener que hacer caso. Y el que no está acostumbrado, gloria a Dios. Por eso que el Señor en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos envía su palabra para que nos vayamos haciendo la idea, ¿vio?, de que hay que obedecerle al Señor. En el camino de Cristo, a Cristo hay que obedecerle, hay que amarle, hay que seguirle y hay que esperarle. Amén. Ese es el camino de Cristo. Es el camino de Cristo. Ahora, seamos sinceros, es muy distinto al camino que nosotros recorríamos lejos de Cristo. Entonces, tenemos que entender que este es un nuevo camino, es una nueva vida. Pero vos me hablas de obedecer, me habla de... Y, mire, sí, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque lejos de Cristo, muchos de nosotros nos pasamos la vida desobedeciendo. Nos pasamos la vida siendo rebeldes, haciendo lo que nosotros queríamos. Ahora, aquí entre nosotros, la pregunta sería, ¿cómo nos fue? No me diga nada, usted háblelo con el Señor. Pero, ¿cómo nos fue? Bueno, entonces, vamos a ser un poquito humildes y vamos a decir, Señor, yo te necesito. Ahora, si lo necesito, no es para tener colgado una medallita acá o una crucecita, ¿verdad? O tener la Biblia bajo el brazo como desodorante. No, si yo lo necesito, es porque también necesito seguir sus pisadas, hacer lo que Él me dice, escucharlo atentamente, escucharlo atentamente. Pero fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque vio los hijos, nosotros somos hijos del Señor y vamos creciendo. Ahora, el hijo que crece cada vez está más pegado al padre. Pero en este mundo no es así. Porque vos fijate que para un niño el papá es Superman, ¿no es cierto? Después ya va creciendo y ya no empieza a mirar de otra manera. Y después empieza a dudar de algunas cosas. Y termina diciéndole, viejo, vos no sabés nada. Amén. Vos ya sos antiguo, vos ya no entendés nada. Gloria a Dios. Eso pasa lejos de Cristo, en el mundo. Pero en Cristo la cosa no es así. Porque no es que nosotros vamos a alcanzar una sabiduría superior a nuestro Padre. Jamás. Nunca. Entonces siempre vamos a necesitar de esa relación con nuestro Padre. Siempre necesitamos estar muy cerca de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Mire, el camino continúa, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Al versículo 27. Dice la Biblia de las Américas, llegaron a Elim. ¡Aleluya! ¿Dónde llegaron? A Elim. Llegaron a Elim, hermano mío. Mire, vemos acá nosotros en el versículo 27 algo que creo que es interesante. Gloria a Dios. Usted sabe que en el desierto sabemos que, hay sequedad, ¿no? En el desierto. Y Elim era un oasis en el desierto. Fíjense que ellos estaban ya alcanzando la jornada que los llevaba hasta el monte Sinaí. Y Elim está cerca del monte Sinaí, ¿verdad? Pero todavía es parte del desierto, ¿no es cierto? Un desierto que tenían que ellos recorrer hasta llegar justamente al pie del monte Sinaí. Usted sabe que en el pie del monte Sinaí volvieron a ver unas señales poderosísimas. Sí, pero también hicieron cualquier cosa. Sí, es cierto. Bueno, pero no vamos a tomar los malos ejemplos. Comprendamos que en ese lugar empezaron a experimentar el temor del Señor. Porque cuando la montaña empezaba a tronar, los relámpagos, ahí el pueblo decía, no, Moisés, anda vos a la presencia del Señor. Nosotros nos quedamos acá abajo, ¿verdad? La cosa se complicaba, ¿no es cierto? Pero allí es donde el Señor le dio las tablas a Moisés. Allí donde el Señor le dio la ley a Moisés para que se la traslade a su pueblo. O sea, cuando le da la ley, les está mostrando en la manera que tienen que vivir. Porque ellos eran esclavos, no sabían vivir de otra manera. Ahora, nosotros creyentes, cuando vivimos en el mundo lejos del Señor, también éramos esclavos. La única diferencia, ¿sabe cuál es? Es que nosotros creemos que sabemos vivir. Y un esclavo no sabe vivir, vive como el amo se lo dicta. Hace lo que el amo le dice. ¿Amén? Y claro, uno tiene un poquito su orgullo, ¿no? Y reconocer que era un esclavo del diablo,
O algunos éramos amigos de él, ¿no? Entonces imagínense que duele, ¿no? Porque decís, pucha, al final yo era un juguete, una marioneta del diablo, y el diablo jugaba conmigo. Pero es mejor que reconozcamos esto para no dejar que lo vuelva a hacer, hermano. Y que nos pongamos bajo la cobertura de nuestro verdadero Rey, aquel que jamás nos va a humillar, aquel que jamás nos va a faltar, aquel que jamás nos va a fallar, hermano. ¿Cuánto entienden esto? El Señor no falla nunca, jamás. Él siempre nos va a sostener con su diestra de poder. Dice, llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Miren qué bendición tan grande. Imagínense el gozo de esta gente, haber llegado hasta Elín, haber llegado hasta ese lugar. ¿Qué quiero decirles con este mensaje hoy, con el recorrido que dimos a través de esta palabra? Que en nuestro caminar, en el tuyo, en el mío, en el de todos nosotros, hay distintas jornadas. ¿Qué es una jornada? Es un espacio de tiempo en donde vamos recorriendo, ¿verdad? En momentos que empiezan, momentos que terminan, y que se van sumando a otros momentos en donde de repente hay libertad de la esclavitud, y hay gozo, hay cánticos de liberación. Se puede llegar a un momento de amargura en Mara, pero allí tenemos que mirar a Cristo, y es la fuente de la dulzura que todos nosotros necesitamos. Allí finalmente quien mira a Cristo en medio de la amargura y no se sumerge en la amargura y empieza a renegar y empieza a murmurar y empieza a hablar y hablar y hablar. ¿Se acuerdan que el otro día vimos que lo que decimos recibimos, no? Entonces, cuando uno murmura y cuando uno empieza a levantar voces y empieza a exaltar lo malo que le está pasando, y encima le echa la culpa a otro, porque la culpa nosotros no la tenemos nunca, siempre la tiene el otro. Entonces, le echamos la culpa a otro, nos enojamos con otro, murmuramos y hablamos activamente y dale, y cada vez como que nos estamos hundiendo más. Es como la arena movediza. Y estamos con a las arenas por acá. Ay. Y ahí a lo mejor se ocurre mirar el árbol. Amén. Pero no debería ser así. Deberíamos ver el árbol mucho antes. Antes que empiece todo aquello que empezamos a proclamar. Llegaron a Elín, imagínense. Fíjense que otro de los errores en los cuales yo en un momento he caído, porque fíjense que la meta era llegar a Canaán, de recordar este trayecto. Yo me imaginé en aquellos días en donde me hablaban de llegar a Canaán, que llegar a Canaán era, bueno, lo máximo, ¿verdad? Y que a partir de ese momento de nuestra llegada a Canaán, y bueno, la cosa era como estar en un lugar paradisíaco, ¿no? Era como estar no sé, allí, en la playa del Caribe, disfrutando de las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Y un día se me ocurrió leer la Biblia, y dice que Canaán era la tierra prometida, o sea, era la bendición realmente para el pueblo del Señor. Pero había gigantes en ellos y tuvieron que enfrentarlos. Y el Señor le dio victoria. Entonces, yo había escuchado al Señor cuando me habló de Canaán, pero no lo había escuchado atentamente. ¿Sabes? Entonces, nosotros podemos escuchar, pero no escuchar atentamente. El que escucha atentamente capta todo el mensaje. Amén. Al captar todo el mensaje, vos sabés a qué atenerte. Ay. Y es difícil decirle que no, o claudicar, porque el Señor te dice, sí, hay gigantes, claro que sí, la tierra está ocupada, bárbaro, pero yo te la prometí, la tierra, y te la voy a dar. Entonces, andá y emprendé, en orden de batalla, ponete de pie, avanzá, pero recordá que la pelea no es tuya, es mía, yo te voy a dar la victoria. Pero el pueblo tenía que avanzar en fe. ¿Recuerdan la primera victoria del pueblo de Dios? ¿Cuál fue? Jericó. ¿Y cómo se desató esa victoria? El pueblo del Señor rodeando los muros y gritando. Entonces, hermano, la cosa no era con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu del Señor. Lo mismo nos ocurre a todos nosotros hoy. Entonces, en esta jornada que hemos visto hoy, que es simplemente de Mara a Elín, hemos visto cómo hay distintas facetas que tenemos que conocer y tenemos que experimentar, y estamos supuestos a pasarlas aprobadas. Entonces, hermano mío, mire, yo le doy tantas gracias a Dios
por mi primer pastor, hermano, pero tan agradecido estoy al Señor por ese siervo de Dios. ¿Saben por qué fundamentalmente? Porque él tenía un dicho que también decía mi abuelo. Él me dijo, mira, yo te voy a predicar el Evangelio, pero al pan, pan y al vino, vino. Y vamos a poner la Biblia sobre la mesa y jamás te voy a mentir. Y como me lo dijo a mí, se lo dijo a otros. ¿Sabe lo que hicieron mucho? Pegaron media vuelta y todavía están corriendo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque les encantaba que les endulzaran los oídos. ¿Amén? Entonces no es que el Evangelio es triste o el Evangelio es amargura. No, al contrario. El Evangelio es fe. Y el justo por la fe vivirá. Pero la fe se tiene que desarrollar. Entonces, yo no puedo vivir por la fe de otro. Yo tengo que desarrollar mi propia fe. Y la fe, ¿cómo viene? Por el oír la palabra. Entonces, si estamos frente a una historia como la de hoy, en donde la palabra nos dice, y sí, Mara es parte del camino, gloria a Dios. Pero esta jornada termina en Elín. Y luego sigue, gloria a Dios. Hay que pasar por allí, por el Sinaí. Uy, gloria a Dios. Pero la cosa es, hermano mío, que en cada paso que damos, nuestra fe se tiene que fortalecer. Vamos a ir viendo la mano de Dios. Y el resultado de todo eso es un creyente firme, es un creyente, no un creyente débil. Porque el creyente débil enseguida baja los brazos. El creyente inmaduro no reconoce los caminos del Señor. Se los crea en su imaginación. Y lo está buscando, lo busca aquí, lo busca allá, y da vueltas y vueltas y vueltas. Es propio de su inmadurez. ¿Por qué? Porque de repente interpreta la palabra del Señor conforme a sus pensamientos. Y no es así, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Si Él dice hay que pasar por Mara, gloria a Dios por Mara. Gloria a Dios por Mara, hermano mío. Es muy importante. Fíjense, en un momento llegó una información a nosotros en donde se hizo un estudio de esas aguas amargas de Mara, en donde aparentemente ese tipo de agua, que eran amargas, traían propiedades que actuaban sobre el organismo humano como una purga. Gloria a Dios. Y si nosotros vemos la dieta que el pueblo de Dios tenía en Egipto, es muy distinta a la dieta que le iban a dar en Canaán. Y obviamente no tiene nada que ver con la dieta que tuvieron en el desierto, ¿verdad? Entonces, el Señor les iba a cambiar la dieta. Les tuvo que dar una purga primero para prepararlos, hermanos, para que puedan digerir la nueva dieta. Ahora fíjense, hermanos míos, nosotros hoy tenemos una nueva dieta. Acá está. Es el alimento por excelencia, la palabra del Señor. ¿Ustedes recuerdan la vieja dieta que teníamos nosotros? Oh, Dios me libre. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué tiene que ver aquella dieta con esta? Nada. Entonces, el organismo se tiene que preparar para eso. Amén. Entonces, en este caso, nuestro corazón se tiene que preparar para esa nueva dieta. Y obviamente, ¿no? Cuando uno le cambia la dieta, ¿qué hacemos nosotros? Qué feo, ¿no? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque desearíamos a lo mejor algunos manjares. Cuando el pueblo del Señor empezó a recibir el desierto maná, se quería morir. Maná el lunes, maná el miércoles, todos los días. Gloria a Dios. Está bien tremendo. Mire, yo le voy a hacer una observación para que usted vea que la ley pasó, pero los principios no. Dice que todos los días el Señor hacía descender el maná del cielo. Así dice la Biblia, ¿no? Y que no podían guardar nada. Porque si guardaban algo, porque había algunos que decían, venga el maná, yo guardo para mañana, para pasado, si tenemos abundancia, se le descomponía lo que guardaban. Salvo en el sexto día. En el sexto día recibían el doble y podían guardarlo para el séptimo, ¿verdad? En donde era el día del Señor, el Señor estaba estableciendo el día de reposo y no había que realizar ninguna labor, ni siquiera ir a buscar el maná que descendía del cielo. Entonces, ese día, el día sexto, para los hebreos, ¿qué día es?
el viernes. Porque el séptimo día de la semana era el sábado. Y el domingo el primer día de la semana. Ese es el calendario hebreo. Ahora mire, gloria a Dios. Es importante, usted vio en el tiempo actual, no sé, pongamos un ejemplo, los comerciantes. Los comerciantes más o menos tienen regulado cuando van conociendo su negocio, cuando va conociendo el techo de su negocio. Bueno, hoy es lunes, puedo llegar a hacer una caja de tanto, mañana otra caja de tanto. Pero el viernes venden mucho más. El viernes hay más tránsito. El viernes hay más movimiento. El viernes hay más recaudación. ¿Por qué será? Si para nosotros el sábado sigue siendo sábado. Porque son principios. La bendición de Dios el viernes era doble. Y sigue siendo doble. Porque la ley pasó. La ley pasó, pero los principios no. Entonces usted va a observar que los días viernes, no, sacamos con tiempo porque hoy es viernes. ¿No es así? Gloria a Dios. Aquellos que viven en Buenos Aires saben de lo que estamos hablando. Pues acá también se está complicando un poco, pero digamos que allá es mucho peor, ¿no? Las grandes aglomeraciones de gente. El día viernes, el sexto día de la semana, es un día en donde la bendición se multiplica. ¿Por qué? Porque luego viene el día del Señor. Ahora te hiciste sabatista, pero no, ¿qué me haces sabatista? Por favor, de ninguna manera, que el Señor los reprenda. No estamos hablando de ser sabatista, estamos hablando de comprender los principios que las Escrituras nos muestran. Es muy importante esto, pero muy importante. Mire, hermano, fíjense que hay algo que tenemos que comprender y tratemos de entrar esto, que esto entre en nuestro corazón. Es cierto que la ley pasó, es cierto que la ley quedó atrás, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. Y si la analizamos un poco, no sé si no la hizo más pesadita todavía, gloria a Dios. Amén. Porque, bueno, después analizamos otro día la situación. Pero fíjense que en días de gracia, los mismos principios de la ley siguen teniendo vigencia. Entonces, si de repente pensamos en qué nos aprovecha recorrer tanto el Antiguo Testamento, es que nos aprovecha en conocer los principios de esa ley que el Señor estableció, para que podamos comprender en la actualidad muchas de las cosas que el Señor nos demanda. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra, hermano. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor, Él está aquí. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 42, versículo 2. Miren. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 42, versículo 2. Mientras tanto, los hermanos de la alabanza están llegando. Gloria a Dios. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Gloria a Dios. Mi alma tiene sed. Miren, cuando el pueblo del Señor llegó a Mara, ellos tenían sed. Y al querer saciar esa sed, se encontraron con que esto no podía ser posible. Gloria a Dios. De alguna manera esto ocurre también en nuestra vida, porque nuestra carne, nuestra alma tiene sus apetitos, tiene su sed, tiene su hambre, y en muchas oportunidades queremos saciarlos. Gloria a Dios. Y el Señor de alguna manera nos tiene que mostrar que en esta nueva vida que ya estamos recorriendo, en este nuevo tiempo, cuando queremos saciar esa sed de nuestra alma, de nuestra carne, de nuestra humanidad, hermanos míos, nos podemos encontrar con algo que ya no logre hacerlo. Llegó Cristo, el árbol de la vida. Llegó aquel que tocó las aguas, las endulzó. Las endulzó conforme a su esencia. Qué lindo esto. Y esa agua fue maravillosa para aquellos que estaban en Mara. Y no solamente quedó todo ahí, sino que luego los llevó, los acompañó, estuvo en sus jornadas siempre a su lado, hasta que llegaron a Elín. Y en Elín había 12 fuentes de agua. Aleluya. Y el 12 sabemos que en numerología bíblica tiene que ver con el gobierno. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano mío,
El 1 tiene que ver con el Padre, el 2 con el Hijo. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque cuando nosotros abordamos el Antiguo Testamento, la ley entre ese Antiguo Testamento, vemos cómo allí está actuando el Padre. Cuando abordamos los días de la gracia y transitamos parte del Nuevo Testamento, vemos cómo allí comienza a operar el Hijo. Aleluya, gloria a Dios. Y hoy estamos en la era del Espíritu Santo, desde Hechos de los Apóstoles hasta hoy. La iglesia de Jesucristo nace allí, luego que asciende nuestro Señor Jesucristo. 12 fuentes de agua tuvieron allí en Elín. Elín ya los estaba transportando a lo que sería en el futuro. Estaría el Padre, su ministración, su bendición sobre el pueblo. También la ministración del Hijo, el Padre y el Hijo, el gobierno perfecto en donde nos iba a alcanzar. Y por ese amor y esa misericordia, allí en la cruz del Calvario, ese Hijo dio a luz a la iglesia, cuando de su costado salió hasta la última gota de su sangre y luego agua. Allí estaba, dando a luz a la iglesia. Como postrer Adán, como el primer Adán, de su costado salió la mujer. La mujer es figura de la iglesia. Hermano, hermana querida, tenemos que comprender que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en donde el Espíritu Santo, aquel consolador precioso que nos ha dejado nuestro Señor, ese consolador nos enseñará todas las cosas. Y ese consolador nos enseña qué importante es oír al Padre, qué importante es oír al Hijo, qué importante es oír al Espíritu Santo. 3 en 1, gloria a Dios. Sí, mi hermano, los 3 son uno. Esta maravillosa Trinidad que nos sostiene cada día. Amado Señor, yo he compartido tu palabra en esta noche. Esa palabra que consideramos fiel, verdadera, la hemos compartido con todo nuestro corazón, Señor. Ahora te ruego, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que sea el poder de tu Santo Espíritu el que esté escribiendo en la mente y en el corazón de mis hermanos esta palabra. Que se haga realidad, que se haga carne, que se haga rema en sus corazones. De tal manera, Señor, que comiencen a vivir por esta palabra. Que sientan la necesidad, esa sed interior de recibir esa palabra, de vivir por ella, de andar por ella. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te doy gracias por esta noche. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a cada varón, a cada mujer que trajiste a tu casa. Hombres y mujeres de fe, Señor. Hombres y mujeres de fe que día tras día te están buscando, Señor. Le están dando cabida a tu voz en sus corazones. Meditan de día y de noche sobre la palabra. Te ruego, Señor, que puedan ser afirmados en tu bendita palabra de manera especial. Te ruego, amado Señor, que dice la Biblia que tú envías tu palabra con un propósito y ese propósito se cumplirá. Que esto esté ocurriendo en este mismo instante en medio nuestro, Señor. Que conforme al propósito que nos ha enviado esta palabra, esta jornada, de allí desde Mara hasta Elín, Señor, pueda alcanzarnos y hacer la obra por la cual tú la has enviado. Y que esa obra pueda tener fruto y fruto en abundancia. Señor, yo te doy gracias por esta noche. Bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Te ruego por mi hermano, por mi hermana, cada familia representada en este lugar. Tú conoces sus deseos, sus necesidades. Tú conoces los momentos que están viviendo. Y creo, conforme a tu gran propósito y a tu gran plan, que nos envías tu palabra para que podamos a través de ella comprender lo que tú esperas de nosotros. Amado Señor, gracias. Gracias por la administración de tu palabra. Nos vamos con nuestra copa rebosando en este día, porque tú sacias verdaderamente nuestra sed, esa sed del Dios vivo. Bendigo a tu pueblo. Y nos tomamos de ese versículo 26, en donde tú nos dices claramente: si te oímos atentamente, si hacemos, si escuchamos, gloria a Dios, si guardamos, no habrá enfermedad sobre nosotros, tu pueblo.
Ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto enviaré contra ustedes, porque tú eres nuestro sanador. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un